Nosotros vamos a dispensar unos minutos para repasar los resultados que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, los resultados obtenidos hasta el día de hoy, desde el primer día de clases, son los que más o menos se enumeran aquí. Primero de todo, nosotros hemos definido la carga eléctrica, es decir, los cuerpos tienen una característica que los define, llamada carga eléctrica. Esta carga eléctrica surge de la naturaleza atómica de la materia, como habrán visto ustedes en los cursos de química. Y estas cargas se presentan en dos versiones, las cargas positivas y negativas. Ya vimos por qué se las llama positivas y negativas, y esto es consecuencia de la ley de Coulomb. Luego de que el número de cargas positivas, que vamos a llamar N+, y el número de cargas negativas que tenemos en este curso son iguales. Es decir, que nosotros tenemos igual cantidad de cargas positivas y negativas, y la suma total me da 0. Es decir, que el sistema está en equilibrio. Pero estas cargas además cumplen con el principio de conservación de la carga. Recuerden que la carga no se crea ni se destruye, sí se puede redistribuir en el espacio. Y esto es lo que a nosotros nos han dado. Es decir, cuando comenzamos el curso nos dieron el número de cargas positivas, el número N- de cargas negativas. Y recuerden ustedes que estas cargas, al finalizar el curso debemos devolverlas, es decir, no nos podemos quedar con ninguna de souvenir. Y además está el hecho de que dónde las ubicamos a este reservorio de cargas. Recuerden que este reservorio de cargas lo ubicábamos en el infinito, es decir, en un lugar muy alejado del lugar del espacio donde nosotros estamos trabajando, es decir, donde está ubicado nuestro sistema inercial. Esto es consecuencia de que las fuerzas de interacción entre cuerpos cargados van como la inversa del cuadrado de la distancia. Y por lo tanto, si están muy alejados, no vamos a vernos, nuestras cargas no se van a ver perturbadas. Las cargas que tenemos en nuestro sistema inercial no se van a ver perturbadas por el desbalance que puede ocurrir en el reservorio de cargas. Y también otro de los resultados que habíamos visto cuando se introduce la noción de campo eléctrico es el de simetría esférica. Y habíamos visto que como ejemplo de simetría esférica teníamos el campo eléctrico de una carga puntual. El campo eléctrico, este campo eléctrico representa un problema, representa una simetría esférica. Genera una carga puntual, un campo eléctrico con simetría esférica. Por otra parte, habíamos visto que un cable uniformemente cargado, cuando es un ejemplo de simetría cilíndrica. Es decir, en el anterior caso de la simetría esférica, si yo tengo la carga puntual y la encierro con una esfera concéntrica, entonces teníamos que sobre la superficie de esa esfera el módulo de campo eléctrico era el mismo, y entonces teníamos así como una visión geométrica de lo que era el campo eléctrico. En el caso de la simetría cilíndrica, si yo tengo el cable uniformemente cargado, yo encierro ese cable con un cilindro coaxial con el cable. Eso quiere decir que el eje del cilindro y el cable son coincidentes, y entonces para la superficie curva de ese cilindro el módulo de campo eléctrico es el mismo. Entonces decíamos que tenía una simetría cilíndrica. Y finalmente habíamos visto el caso del plano cargado. El plano cargado tenía una característica importante, y era que su campo eléctrico no depende de la distancia que yo me encuentro del plano. Eso quiere decir que dado el plano cargado, si yo tengo planos paralelos al plano cargado, en todos esos puntos de ese segundo plano, el módulo del campo eléctrico tiene el mismo valor.
Bueno, estos son todos los resultados que hemos visto hasta el día de hoy. Y recuerden una cosa que es muy importante, que yo se las había dicho, se las fui diciendo en distintas clases, que las fuerzas, como la única ley de las fuerzas que hemos visto hasta ahora, la ley de fuerzas que hay entre cargas puntuales, es decir, que siguen la ley de Coulomb, la ley de fuerzas que hay, por ejemplo, entre un cable y un punto cargado, todas esas fuerzas siguen las leyes de Newton. De hecho, las leyes de Newton enunció sus leyes para fuerzas. Recuerden que tanto en la primera, segunda como tercera ley siempre aparece la palabra fuerzas, pero nada dice del campo eléctrico, en este caso. Nosotros hemos hablado de fuerzas eléctricas, o fuerzas entre cuerpos cargados, pero nada se habla de las leyes que siguen el campo eléctrico que nosotros hemos definido. Bueno, la clase de hoy tiene como dos objetivos. La primera es ver cuáles son las leyes que siguen el campo eléctrico. Y segundo, vamos a llegar a enunciar la primera ley de las 4 leyes que hemos nosotros visto el primer día de clase, que eran las leyes de Newton. Hoy vamos a ver la primera ley. Antes de comenzar con el objetivo, vamos a redefinir la constante de Coulomb. Recuerden que la constante de Coulomb es una constante positiva, su valor numérico es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado dividido Coulomb cuadrado. Así nosotros la hemos introducido a la constante de Coulomb. De ahora en adelante a la constante de Coulomb K la vamos a escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0. La letra griega epsilon, que se encuentra aquí en el denominador, epsilon 0, que era la letra E del alfabeto griego, y a epsilon 0 lo vamos a llamar la permitividad eléctrica del vacío. Algunos van a encontrar que en algunos libros la llaman también permitividad dieléctrica del vacío o directamente constante dieléctrica del vacío. Elijan uno de los tantos nombres que anda dando vuelta, pero sabemos siempre que estamos hablando de esa constante epsilon 0. Así es que en términos de esta redefinición de la ley de Coulomb como 1 sobre 4 pi epsilon 0, vemos que el módulo del campo eléctrico que genera una carga puntual tiene la expresión de 1 sobre 4 pi epsilon 0 de Q sobre R cuadrado. En tanto que el módulo del campo eléctrico de un cable uniformemente cargado es 1 sobre 2 pi epsilon 0 de lambda sobre R. Y finalmente, el módulo del campo eléctrico de un plano uniformemente cargado es sigma. Recuerden que sigma era la densidad superficial de carga, que es constante, y en este caso el módulo del campo eléctrico de el plano cargado, como vimos en la última clase, es sigma sobre 2 epsilon 0. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar el día de hoy? Bueno, hoy nosotros vamos a comenzar viendo más detenidamente este concepto geométrico que nosotros vinimos analizando cuando se introduce la noción de campo eléctrico. Vamos a ver con más precisión todavía esta naturaleza, este método geométrico para describir el campo eléctrico, en este caso de una carga puntual. Vamos a comenzar por la carga puntual y después vamos a ir cada vez más a otras distribuciones de carga. Recuerden que en el método geométrico para describir el campo eléctrico de una carga puntual era el que hace unos minutos yo les había dicho. Si yo tengo una carga puntual Q y vamos a suponer que es positiva,
¿Qué va a ocurrir cuando sea negativa? Bueno, lo vamos a ver en unos minutos, pero vamos a comenzar asumiendo que la carga puntual con la cual yo voy a trabajar es una carga positiva. Bueno, yo ya conozco la naturaleza, la simetría del campo eléctrico que genera una carga puntual. Por lo tanto, voy a encerrar a esta carga puntual con una esfera concéntrica que se marca acá con línea de puntos. Esa es una esfera, claramente. Mis dibujos están limitados al plano, por lo tanto yo no voy a poder dibujar una esfera en el plano, pero sí su proyección sobre ese plano, que es la figura punteada que se ve ahí en azul. Es una circunferencia. Pero debido a un esfuerzo si ustedes hacen un esfuerzo de imaginación, pueden pensar que esta carga puntual que está en el origen está encerrada con una esfera concéntrica, es decir, que el centro de la esfera y la posición de la carga coinciden. Bueno, para todos los puntos de la superficie de esa esfera, el módulo del campo eléctrico sabemos que es el mismo. Esa esfera tiene un radio R, por lo tanto, para todos los puntos de la esfera que se encuentran a radio R, el módulo del campo eléctrico es el mismo. También habíamos dicho que cualquier recta, o mejor dicho, cualquier semirrecta, ¿qué diferencia hay entre una recta y una semirrecta? Recuerden ustedes que una recta es una sucesión infinita de puntos, no tiene un comienzo, no tiene un final. La semirrecta es una sucesión infinita de puntos a partir de un punto dado. Es decir, en el caso de la semirrecta, sabemos dónde comienza esa sucesión de puntos, desconocemos su final. Al decir que desconocemos su final, decimos que ese final de esa sucesión está muy lejos desde donde comienza y podemos asumir que termina en el infinito. Bueno, imaginemos ahora una serie de semirrectas que están marcadas acá en rojo, que todas comienzan en la carga positiva. Y claramente esas semirrectas comenzarán, esa sucesión de puntos, se están marcando aquí en rojo. Dense cuenta que el punto de intersección de la semirrecta con la esfera, en ese punto, la semirrecta me describe a mí la dirección que va a tener el campo eléctrico en ese punto de intersección. O sea que mediante esta semirrecta encuentro que puedo describir geométricamente la dirección que va a tener el campo eléctrico en ese punto de intersección de la semirrecta con la esfera. Es decir, ya conozco el módulo, ya conozco la dirección, resta el sentido. Ahora, noten ustedes que si la semirrecta comienza en la carga positiva, la sucesión de puntos, es decir, el camino para ir al infinito, tiene un sentido solamente, y es el sentido que se ve aquí, en rojo también con esas flechas. Es decir, tenemos que este conjunto de semirrectas que nacen en la carga positiva van a morir en el infinito. Pero ¿qué es lo que yo tengo en el infinito? Yo en el infinito tengo mi reservorio de cargas. Entonces, vamos a ver cómo comenzó esto. Cuando yo dibujé mi sistema inercial, no había ninguna carga. Tenía, para colocar una carga en mi sistema inercial, ¿de dónde la fui a buscar? Y la fui a buscar a mi reservorio de carga que estaba en el infinito. Entonces traje una carga positiva y la puse en el origen. ¿Cómo quedó el reservorio de cargas que estaba en el infinito? Y bueno, si yo tengo en el reservorio de cargas, originalmente tengo igual número de cargas positivas
que negativas, y yo saco una carga positiva, en el infinito, el reservorio de cargas me quedó con un exceso negativo, porque coloqué aquí una carga positiva. Entonces, ¿qué puedo decir de estas semirrectas o de esta sucesión de puntos que nacen en la carga puntual? Estas semirrectas van a morir, ¿en dónde? Van a morir en la carga negativa que está en el infinito. Entonces, de esa manera, con esta descripción geométrica del campo eléctrico, a través de semirrectas que nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas, yo tengo una visión de cómo es el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. El campo eléctrico genera una carga puntual positiva en cualquier punto del espacio. ¿Por qué? Porque yo a esta esfera la puedo hacer más grande o más pequeña cambiando el radio R, y de esa manera puedo cubrir todos los puntos del espacio. Entonces, con esa superficie esférica ya yo determino cómo es el módulo del campo eléctrico, porque al tener simetría esférica va como la inversa del cuadrado de la distancia, el módulo. Con estas semirrectas yo ya sé cuál va a ser la dirección que va a tener el campo eléctrico en el punto de intersección de la semirrecta con la esfera. Y si la carga, como en este caso, es positiva, las semirrectas son salientes, es decir, nacen en las cargas positivas y las semirrectas mueren en las cargas negativas. De ahí es que, ¿qué ocurre si yo ahora cambio esto? Es decir, ahora tengo una carga puntual, pero esa carga puntual es negativa. Es decir, ¿qué ocurrió? Cuando yo escribo mi sistema inercial XY y Z positivo apuntando para ustedes, no hay nada. Cuando yo termino de dibujarlo, no hay nada. Para yo tener una carga negativa acá, tengo que ir hasta mi reservorio de carga, sacar una carga negativa, traerla aquí. Pero ¿qué ocurrió? Mi reservorio de cargas ahora queda desbalanceado, queda con un exceso positivo. Y entonces, ¿qué ocurre? Las semirrectas que yo había definido para el caso de la carga puntual nacerán en esa carga positiva y mueren en la carga negativa que está acá en el origen. Por eso es que también aquí, en el caso de las cargas negativas, está la esfera de radio R. Hay las semirrectas, pero lo que yo veo de las semirrectas es dónde mueren, que es aquí en la carga negativa, y des en cuenta que ahora las flechas que me indican el sentido del campo eléctrico apuntan hacia el centro. Así que con esta idea de semirrectas que nacen en cargas positivas y mueren en cargas negativas, yo puedo tener una descripción del campo, una descripción geométrica del campo eléctrico que genera una carga puntual. La idea es que esto que tenemos para cargas puntuales, bueno, lo podamos extender a cualquier distribución de cargas que yo tenga en mi sistema inercial. Bueno, pero resta por saber algo. ¿Cuántas semirrectas tengo que dibujar? Porque acá yo dibujé hasta que me cansé. Pero en realidad, ¿cuántas semirrectas tengo que dibujar? Y bueno, para ver cuántas semirrectas tengo que dibujar, vayamos, porque hemos hablado de la dirección y sentido, vamos a ir al módulo del campo eléctrico. Recuerden ustedes que yo había definido, digamos, nosotros sabíamos que el módulo del campo eléctrico de una carga puntual, permítanme volver a esta página, el campo eléctrico de una carga puntual con la nueva definición de la constante de Coulomb nos quedaba 1 sobre 4 pi epsilon 0 del Q sobre R cuadrado. Recuerden que como estamos hablando de módulo, acá es el módulo de la carga. Por lo tanto, esto sirve tanto para carga positiva como negativa. Ahora bien, yo voy a
permítanme volver nuevamente aquí. Yo voy a reordenar los términos que se encuentran en el miembro de la derecha. Voy a reordenar los términos que se encuentran en en el miembro de la derecha. ¿De qué manera los voy a reordenar? Los voy a escribir así. El numerador del módulo del campo eléctrico es Q sobre epsilon 0. Mientras que en el denominador voy a escribir 4pi r cuadrado. ¿Por qué escribo esto? Bueno, recuerden ustedes que el área de una esfera de radio R, es 4pi r cuadrado. Y aquí tengo yo mi denominador. Es decir, yo podría pensar que el módulo del campo eléctrico es dividido el área de la esfera donde el módulo del campo eléctrico permanece constante. Mientras que es el numerador. Bueno, yo voy a definir que el cociente Q sobre epsilon 0 va a representar el número de líneas de campo eléctrico, que lo voy de ahora en adelante a escribir en forma abreviada como NLCE. NLCE significa número de líneas de campo eléctrico. Entonces yo voy a definir al numerador que se encuentra en la definición del módulo de campo eléctrico como Q sobre E. Así puedo pensar yo que el módulo del campo eléctrico es el número de líneas de campo eléctrico que hay o que debo dibujar dividido el área de la esfera. Noten ustedes que con esta definición podemos pensar que el módulo del campo eléctrico es una densidad superficial de líneas de campo. ¿Por qué una densidad superficial? Porque es el número de líneas de campo eléctrico dividido el área de la esfera. Es decir, ¿cuántas líneas de campo eléctrico tengo que dibujar por unidad de área de la esfera? Y recuerden que en el caso que estamos tratando, que es una carga puntual concéntrica con la esfera, este módulo de campo eléctrico es constante, lo que habíamos visto, sobre la superficie de la esfera. Es decir, este valor de campo eléctrico, el módulo de campo eléctrico, para todos los puntos de la superficie de la esfera. Bueno, si la carga puntual es concéntrica con la esfera, todo esto hasta ahora recuerden siempre que yo insistía, la esfera esta es concéntrica con la carga, que significa que la posición del centro de la esfera y la posición de la carga son coincidentes. Si la esfera es concéntrica con la carga, entonces el número de líneas de campo eléctrico está distribuida uniformemente sobre la superficie de la carga, sobre la superficie de la esfera. ¿Por qué? Y por esta definición que dimos. Esta densidad, al ser constante, ¿y por qué es constante? Porque el módulo de campo eléctrico es constante. Decimos que la distribución de líneas, no el número, la distribución es uniformemente distribuida. Y ahora, permítanme hacer un sencillo pase mágico que es el siguiente. Este cociente, esta área de la esfera que está en el denominador, en el miembro de la derecha, la voy a pasar al miembro de la izquierda. Lógicamente, como está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces voy a tener que el módulo del campo eléctrico por el área de la esfera es igual a Q sobre epsilon 0, que es el número de líneas de campo eléctrico que debo dibujar. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el sentido común, no con una cuestión física. Aquí, noten ustedes que yo tengo
mi sistema inercial, X, Y, Z positivo apuntando hacia ustedes. He dibujado la superficie S1, que es la superficie de una esfera concéntrica con la carga, que está en el origen la carga de mi sistema inercial. Y S1 es la esfera concéntrica con la carga. También he dibujado algunas líneas de campo eléctrico, que son las semirrectas. Pero también he dibujado una superficie S2. Y la superficie S2, des en cuenta que es una superficie irregular, no tiene una forma regular, no es una esfera, no es un cuadrado, no es un rectángulo. Es una superficie cerrada. Recuerden que todas estas superficies están en el espacio. S2 encierra un volumen, pero un volumen irregular. También está la superficie cerrada S3, que también encierra otro volumen, distinto al que encierra S2 y claramente distinto al que encierra S1. Es decir, yo tengo aquí 3 superficies cerradas y que encierran cada una de esas superficies cerradas un volumen. ¿Qué tienen en común las 3 superficies S1, S2, S3? ¿Por qué les puse S1, S2, S3? Y bueno, pues estoy trabajando en matemática. Entonces, no le puedo poner Pepe, Susana y José. Tengo que ponerle S1, S2 y S3. Ahora, ¿qué tienen en común estas 3 superficies? Noten ustedes que las 3 superficies encierran a la carga Q que está en el origen. Las 3 superficies cerradas encierran la carga Q que está en el origen. Y ahora viene lo del sentido común que les hablaba. Si el producto del módulo del campo eléctrico que genera la carga puntual por el área de A por S1, donde A, S1 es el área, en este caso de la esfera, ¿no?, que es concéntrica, habíamos dicho que esto era el número de líneas de campo eléctrico. ¿Y qué es el número de línea de campo eléctrico? Es el cociente entre la carga y la permitividad eléctrica del vacío. Ahora les hago la siguiente pregunta. Sobre S1 está claro porque es lo que venimos hablando, porque recuerden que la superficie S1 es la esfera concéntrica con la carga. Ahora, ¿qué pasa con el producto del módulo del campo eléctrico que genera la carga que está en el origen por el área S2? Si ustedes se fijan, y yo comparo el número de líneas que pasan a través de S1 y el número de líneas que pasan a través de la superficie S2, observo que ambos números de líneas de campo eléctrico es el mismo. Por lo tanto, este producto también tiene que ser igual a Q sobre epsilon 0. Y lo mismo encuentro con S3. El número de líneas que pasan a través de la superficie S3 es el mismo que pasa a través de S2 y es el mismo que pasa a través de S1. Por lo tanto, también este producto tiene que ser Q sobre epsilon 0. Ahora guarda. Solamente sobre la superficie de la esfera AS1 el número de líneas están uniformemente distribuidas. Sobre el resto no. Una cosa es el número de líneas que yo tengo que dibujar y otra cosa es cómo es su distribución. Sobre S1 la distribución es uniforme. Sobre S2 y sobre S3 yo no sé cómo están distribuidas, pero sí sé que el número es el mismo. Se ve de la figura. Solamente hay que contar. Por eso es que este producto del módulo del campo eléctrico por el área de cada una de estas superficies cerradas siempre me da Q sobre epsilon 0. Ahora, en particular, sobre la esfera está uniformemente distribuida estas líneas.
Vayamos ahora, ¿qué pasa si yo tengo ahora, como se ve aquí en la figura, tengo tengo mi sistema inercial, X y Z, tengo en el origen la carga puntual, tengo la superficie S1 que sigue siendo una esfera concéntrica con la carga. Importante eso de que sea concéntrica, pero si la carga no es concéntrica, ya las distancias que hay desde la carga a cada uno de los puntos de la superficie de esa esfera no es la misma y por lo tanto el módulo no es el mismo del campo eléctrico. Ahora también he dibujado acá la superficie S2 y la superficie S3, pero noten ustedes que S2 ya no encierra la carga que está en el origen y lo mismo ocurre con S3, no encierra la carga que está en el origen, solamente S1 encierra la carga que está en el origen. Si yo ahora quiero calcular el producto del campo eléctrico que genera la carga por el área de S1, encuentro que esta tiene que ser igual al número de líneas de campo eléctrico, es decir, a Q sobre epsilon 0. En cambio, fíjense en ustedes sobre S2. ¿Qué tengo? Claramente, como se trata de una superficie cerrada, S2, lo mismo ocurre con S1 y lo mismo ocurre con S3, pero con S2, como S2 no encierra la carga, noten ustedes que las líneas entran por un lado y salen por el otro, las semirrectas. Las semirrectas que nacen en la carga positiva entran por un lado de la superficie y salen por el otro. Por lo tanto, el número neto de líneas que pasan a través de la superficie S2 es 0, porque todas las que entran salen. Y si yo tomo la convención que lo que entra es positivo y lo que sale, perdón, lo que entra es negativo y lo que sale es positivo, bueno, encuentro entonces que el producto de el módulo del campo eléctrico que genera la carga puntual por el área de la superficie S2 tiene que ser 0, porque el número neto de líneas de campo eléctrico es 0. Y dense en cuenta que eso es coincidente porque yo acá no encierro carga. ¿Cuánta carga encierra S2? 0. Y esto, por eso es que me aparece este 0. Sería 0 sobre epsilon 0. Y noten ustedes que sobre S3 se cumple exactamente lo mismo. No encierro carga y este producto tiene que ser la carga interior dividido epsilon 0, pero si no hay carga, entonces ¿qué pasa? Q es 0 dividido epsilon 0 me da 0. Esto que acabamos de ver, que surge del sentido común y de la geometría que nosotros hemos establecido para determinar el campo eléctrico, en este caso una carga puntual, tiene un carácter general para todas las distribuciones de carga. Y se escribe en forma de teorema o ley y se conoce como el teorema de Gauss o ley de Gauss. Aquí yo he escrito esta ley de Gauss o teorema de Gauss. Aquí hay una integral doble con un círculo. ¿Qué significa eso? Que esa integral doble representa una integral de superficie y la superficie sobre la cual debo integrar es una superficie cerrada, por eso está el círculo. ¿Y cuál es esa superficie? Y genéricamente la voy a llamar S. Reitero, en vez de llamarla Susana, la llamo S. ¿Y qué hay en el integrando de esta integral de superficie? Está el producto escalar entre el módulo del campo eléctrico y este vector diferencial de área que ahora vamos en unos minutos a definirlo. Y como hemos visto, este producto del módulo del campo eléctrico por el área tiene que ser igual a la carga interior que encierra la superficie cerrada S en este caso, dividido epsilon 0. Esta igualdad que está aquí debe ser entendida
como un enunciado. Lo primero que les quiero llevar tranquilidad a ustedes es que nunca van a tener que calcular en su vida una integral de superficie. ¿Por qué? Porque Gauss ya la resolvió. El resultado de esta integral, Gauss lo que dijo es no resuelvan esta integral, o mejor dicho, si la quieren resolver, lo único que tienen que saber es contar cargas, con su signo, claro está. Acá no hay, para resolver esta integral no hay que hacer ninguna sustitución, ningún método de fracciones simples, no. Todo eso que aprendieron, no se aplica a esto. ¿Por qué? Porque Gauss ya la resolvió por nosotros. Y una vez que Gauss resolvió eso, todos los físicos que vinieron después copiaron su resultado. ¿Y cuál es ese resultado? La carga interior dividido epsilon cero. Es decir, que para resolver esta integral, lo único que hay que saber es contar cargas, así con los dedos. Por eso es que les llevo tranquilidad, no es que van a tener que aprender a calcular integrales de superficie, no. Lo que pasa es que esta es un teorema, como vamos a ver, es una de las leyes de Maxwell y por lo tanto tiene que ser escrito formalmente. ¿Por qué? Porque hay que escribir bien. Uno cuando escribe un mail o escribe una carta tiene que hacerlo poniendo los acentos, los signos de puntuación. Bueno, acá también en matemática hay que escribirlo así, de esta manera. Es una expresión formal. Esto es una igualdad. De más está decirlo. Pero más que entenderlo como igualdad, uno lo que debe entender esto es como un enunciado. ¿Enunciado de qué? De todos los conceptos que hemos visto al día de hoy. Pero antes de entrar a ver dónde en esta igualdad están todos los resultados que hemos visto el día de hoy, vamos a continuar viendo qué es este diferencial de A. Para eso vemos lo siguiente. Primero, S debe ser una superficie cerrada. Eso es el único condicionamiento que puso Gauss a su ley. Usted puede aplicar mi ley para cualquier distribución de carga, pero la superficie tiene que ser cerrada. No puede elegir la superficie que quiera, pero tiene que ser cerrada. Segundo, el punto que hay representa el producto escalar entre los vectores E y diferencial de A. ¿Qué es ahora este diferencial de A? Bueno, imaginemos que a la superficie S la subdividimos en M partes no necesariamente iguales. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen como superficie, agarran una hoja de esas cuadriculadas y con ella construyen alguna superficie cerrada. Por ejemplo, un cilindro. Toman la hoja, los dos lados paralelos los unen y ya tienen un cilindro. Y le agregan tapas a ese cilindro. Entonces tienen una superficie cerrada. Claramente, cada uno de los cuadraditos de la hoja cuadriculada representa una subdivisión de esa superficie cerrada, de ese cilindro con tapas. ¿Por qué insisto con las tapas? Porque recuerden que la superficie tiene que ser cerrada. Entonces yo ahí tengo M subdivisiones. Subdivisiones. En ese caso, iguales, pero si quieren pueden tomar un cuadradito y después cuadraditos más grandes, juntando de A4, de A8. En fin, y tienen una subdivisión de la superficie cerrada. Ahora, claro, cada una de esas subdivisiones, está claro, si ustedes miran el cilindro, no todas tienen la misma dirección, no todas tienen, mejor dicho, la misma orientación en el espacio. Por ejemplo, la hoja cuando es plana, sí, todas las subdivisiones, es decir, todos los cuadraditos de la hoja tienen la misma orientación. Porque la hoja está plana, pero cuando está curva, no, ya no tienen todas la misma orientación. Unas apuntan para arriba, otras apuntan para abajo, para el costado, en fin.
Cada una de esas subdivisiones, es decir, cada una de esos cuadraditos es un diferencial de área. Y la orientación está dada por un vector n normal en diferencial de área. Por ejemplo, acá en este dibujo, este es uno de los cuadraditos de la hoja cuadriculada. Este es un diferencial de A. Y hay un vector normal, es decir, perpendicular a la superficie, que tiene módulo unidad. Módulo unidad. En la normal tiene módulo unidad. Y ese vector es el que me da la orientación en el espacio. ¿Cómo puedo escribir el vector diferencial de A? Y es un vector que es el producto de la normal, del vector normal, por diferencial de A. Noten ustedes que diferencial de A es el área de un cuadradito de la hoja cuadriculada. Será en milímetros cuadrados. Diferencial de A representa el área de uno de los cuadraditos de la hoja cuadriculada. Y n es el vector normal a esa superficie. Así, resulta, y hay un hecho que es importante, que debe ser tenido en cuenta. Esto, la integral sobre la superficie cerrada S de diferencial de área es igual al área de la superficie S. Esta integral es igual al área de la superficie S que yo elijo. Una cosa que debe ser tenida en cuenta, recuerden que el cociente Q interior dividido epsilon 0 representa el número de líneas de campo eléctrico que yo debo dibujar para el caso de una carga puntual o para el caso de cualquier distribución de cargas. Guarda con esto. Q interior sobre epsilon 0, yo solamente tengo que tomar de esto, tengo que tomar el valor numérico de ese cociente. Recuerden que la carga interior, como toda carga, tiene un signo, un valor numérico y una unidad de medida. Claramente epsilon 0 también tiene unidades de medida y tiene también un valor numérico. Su signo siempre es positivo. Bueno, yo de este cociente solamente tengo que tomar el valor numérico. Ese valor numérico es el que me representa el número de líneas de campo eléctrico que yo tengo que dibujar. El valor numérico, no las unidades. Eso es algo que uno debe tener en cuenta. Bueno, dicho esto, ¿qué es entonces la ley de Gauss? ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema de Gauss o ley de Gauss? Bueno, lo primero que me dice esta ley de Gauss, que es una igualdad y que yo les decía, esta igualdad, que se los dije el primer día de clases y se los repetí ahora, esta igualdad lo que representa es un enunciado de todos los resultados que hemos tenido hasta el día de hoy. Están en otro idioma, sí, claro, pero nosotros tenemos, parte de ese curso es aprender ese idioma. Lo primero que vemos de aquí es que si la integral esta que está en el miembro de la izquierda existe, entonces existe la carga eléctrica. Si la integral existe, existe la carga eléctrica. Es decir, lo que me dice el teorema de Gauss es que hay una característica que define a los cuerpos que se llama carga eléctrica. Si esta integral existe, existe la carga eléctrica. El resultado de una integral, como resultado de cualquier integral definida, ¿por qué? Porque acá la tengo que calcular a esta integral sobre la superficie cerrada S. El resultado es un número. El número puede ser positivo o negativo. Esto quiere decir que la carga interior puede ser positiva o negativa. Entonces ya tenemos lo que dijimos al comienzo de esta clase cuando hablamos de los resultados.
El primer resultado es que existe la carga eléctrica. Y segundo, que la carga eléctrica es positiva y negativa. Bueno, eso es lo que me está diciendo el teorema de Gauss. El teorema de Gauss lo que me está diciendo es que el resultado de esta integral es un número positivo o negativo. Es decir, la carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Noten ustedes una cuestión que tiene que ver con esto. Acá habla de la carga interior que encierra la superficie S. Puede ser que en un problema particular la carga interior que encierre tenga igual cantidad de cargas positivas y negativas. Por ejemplo, un dipolo. Si yo un dipolo lo encierro con cualquier superficie cerrada y encierro ambas cargas, ¿cuánto va a ser el número de líneas de campo eléctrico? Es decir, ¿cuánto va a valer esta integral? Y bueno, tengo que contar las cargas. Tengo una carga Q y una carga menos Q. La suma, ¿cuánto me da? 0. Entonces me dice que el resultado de esta integral es 0. ¿Qué significa? Bueno, por ahora vamos a dejarlo, porque cuando es distinto de 0, esta integral anda bien. Cuando es igual a 0, no es que ahí no es precisa la ley de Gauss, sino que, como vamos a ver, vamos a necesitar de otra ecuación que, suplementada a la ley de Gauss, nos va a permitir resolver todos los problemas de la electrostática. Por ahora vemos que el resultado de esta integral puede ser positivo, si la carga es positiva, negativa, si la carga es negativa, y puede ser 0. ¿Qué estoy diciendo cuando es 0? Que tengo igual cantidad de cargas positivas y negativas. ¿Eso qué es? La electroneutralidad. Si yo encierro a todo el espacio con una gran superficie de Gauss, entonces se me va a cumplir que tengo igual cantidad de cargas positivas y negativas. Es decir, se me va a cumplir el principio de electroneutralidad, es decir, se me va a cumplir lo que habíamos enunciado. El número de cargas positivas y el número de cargas negativas son iguales. Es decir, ya tenemos que la carga eléctrica existe, que puede ser positiva o negativa, y tenemos que hay igual número de cargas positivas y negativas. Ahora vayamos a lo siguiente. Noten ustedes que acá tenemos el producto del campo eléctrico con el diferencial de área. Y noten ustedes que esta integral no depende de R. Es independiente de la distancia R que hay desde la distribución de carga al punto de la superficie donde yo quiero estudiar. Como este producto es independiente de R, y yo sé que el área de una esfera siempre crece con R cuadrado, para que este producto sea independiente de R, y si el área crece como R cuadrado, el campo eléctrico tiene que disminuir o tiene que ir como 1 sobre R cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que hasta ahora nosotros dijimos, bueno, sí, en el caso de la carga puntual, yo ya sé que el campo va como 1 sobre R cuadrado y el área, como el área de cualquier esfera, crece con R cuadrado. Pero yo lo sé para la carga puntual. Lo que Gauss me está diciendo es que para todos los problemas de simetría esférica, el campo eléctrico siempre va como la inversa del cuadrado de la distancia. El módulo del campo eléctrico, ¿no? No solamente para el caso de la carga puntual, sino para cualquier problema que tenga simetría esférica. Y lo mismo me habla para los problemas con simetría cilíndrica. Yo sé que en el caso de ese cilindro que me he construido, el área curva del cilindro crece con R. Por lo tanto, el campo eléctrico de cualquier problema con simetría cilíndrica tiene que ir como 1 sobre R. Es decir, lo que me está hablando acá Gauss, que va más allá
del resultado particular que nosotros hemos analizado, porque nosotros analizamos que la carga puntual tiene simetría esférica, que el cable uniformemente cargado tiene simetría cilíndrica. Acá Gauss generaliza ese resultado. Dice, no solo la carga puntual tiene simetría esférica, sino que cualquier problema con simetría esférica, su campo tiene que ir como el inverso del cuadrado de la distancia. Y lo mismo ocurre con el caso de los problemas con simetría cilíndrica. Cualquier problema con simetría cilíndrica, el campo eléctrico tiene que ir como 1 sobre R, no necesariamente el cable. Yo puedo tener cualquier otra distribución y si encuentro que tiene simetría cilíndrica en la distribución de carga, entonces yo ya ahí no dudo, el campo va como 1 sobre R, el módulo del campo eléctrico. Como ven, esta igualdad, lo que me está diciendo son todos estos resultados que hemos visto hasta el día de hoy. La carga eléctrica, que es positiva y negativa, que hay igual número de cargas positivas y negativas, la conservación de la carga, el principio de electroneutralidad, la simetría de la carga puntual, la simetría del cable uniformemente cargado, todos ellos surgen de esta igualdad, de la ley de Gauss. Y además, reitero, nunca van a tener que resolver la ley de Gauss, porque Gauss ya la resolvió por nosotros. Lo único que hay que saber es contar cargas. ¿Cómo? Vamos a ver luego en el práctico. Al miembro de la izquierda, este que se encuentra aquí, se lo conoce como el flujo de campo eléctrico. A esta integral de superficie, sobre una superficie cerrada, se la llama el flujo de campo eléctrico y en general, se la abrevia con la phi mayúscula, la letra phi mayúscula. Y entonces el teorema de Gauss suele escribirse como phi es igual a Q interior dividido epsilon 0. Bueno, hay un hecho que surge ahí de esta expresión de la ley de Gauss, que es, yo les dije, es una igualdad. Van a encontrar ustedes en los libros que la ley de Gauss se utiliza muchas veces como método para calcular campos eléctricos. Bueno, el alumno después de leer el libro le queda la idea que la ley de Gauss es una herramienta fenomenal para calcular campos eléctricos. Eso no es así. Eso se puede hacer siempre y cuando uno, además de conocer la carga, conoce la simetría del problema. ¿Qué significa con esto? Yo dije que esto es una igualdad. Supongamos que yo deseo hallar el campo eléctrico de alguna distribución de carga. Claramente, si yo no conozco el campo eléctrico, ya esta igualdad se transforma en una ecuación. ¿Por qué? Porque en uno de sus miembros hay una incógnita. Pero en este caso, la incógnita es parte de un integrando de una integral. A este tipo de ecuaciones se las conoce como ecuaciones integrales. Entonces, cuando uno dice, conozco la carga y quiero hallar el campo, se puede resolver el problema, pero yo debo conocer la simetría del problema. Si no conozco la simetría del problema, no puedo resolver esta ecuación integral. Vayamos a un caso concreto. Supongamos que yo tengo una esfera de radio R y carga Q mayor que 0. ¿Qué va a pasar si Q es menor que 0? Bueno, lo vemos en unos minutos. Noten ustedes que yo acá tengo una esfera de radio R. ¿R cuánto vale? Y R vale 1 metro, 2, 5. Puede ser el radio de la Tierra. Es decir, ya no es una carga puntual. No es una carga puntual.
Y yo lo que quiero hacer es conocer cuál es el campo eléctrico que genera esta esfera con carga positiva en un punto P que, como se ve en la figura, está en la parte exterior de la esfera. ¿Cómo se puede poner primero de todo de manifiesto que P es un punto exterior a la esfera? Bueno, lo vamos a escribir de esta manera. Claramente el punto P, su posición, queda determinado por un vector R, vector posición R que está aquí en la figura. ¿Cómo puedo poner de manifiesto que P es exterior a la esfera? Bueno, a R yo tomo su módulo. ¿Qué representa físicamente el módulo del vector R? La distancia que hay desde el punto P al centro de la esfera. Si esa distancia es mayor que el radio de la esfera, concluimos en que P es un punto exterior. Lo que yo quiero ahora calcular entonces es el campo eléctrico en ese punto P de la esfera. Noten ustedes que este es el teorema de Gauss. Conozco la carga, pero no conozco el campo eléctrico. Y yo lo que quiero hallar es el campo eléctrico. Entonces estamos en ese problema que yo les decía. Conozco la carga, es decir, conozco el miembro de la derecha, pero no conozco el miembro de la izquierda. ¿Por qué? Porque el miembro de la izquierda es una incógnita. El campo eléctrico. Pero ahora, ¿qué pasa con la esfera? Una esfera, ¿qué tipo de simetría va a tener? Y una simetría esférica. Ahora guarda, la esfera no es una carga puntual. Sabemos nosotros cómo las cosas funcionan cuando hay cargas puntuales, pero acá tenemos una esfera. La esfera no es una carga puntual, pero tiene simetría esférica. Entonces, si yo quiero resolver esta integral, porque ahora yo no conozco el integrando, no conozco el campo eléctrico, y bueno, vamos a ver cómo se hace. Y se hace de la siguiente manera. Lo primero que tengo que elegir es una superficie cerrada S. Es claro que como el problema tiene simetría esférica, voy a elegir como superficie cerrada S una esfera concéntrica con la esfera de radio R mayúscula, que es la que se ve aquí en línea punteada. Noten ustedes que P, el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico, es un punto de la superficie S. ¿Qué sé además? Bueno, ¿cuánto es la carga interior que encierra la superficie S? Y la carga interior es toda la carga de la esfera, es decir, Q. Bueno, para hacer esta integral, ¿qué tengo que hacer? Y tengo primero que todo hacer el producto escalar. El producto escalar, recuerden que este producto escalar de E diferencial de área es lo mismo que escribir E, y recuerden que el diferencial de área vector es la normal por el diferencial de área. Yo aquí, en la figura, hemos dibujado en rojo el vector campo eléctrico en el punto P y en azul el vector normal. Noten ustedes que estos dos vectores son paralelos, por lo tanto, el producto escalar es el módulo del primer vector, E, por el módulo del segundo vector, N. Recuerden que N es de módulo unidad, por lo tanto, me queda el módulo de E. Por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Ambos vectores, se ve en la figura, forman un ángulo de 0 grado entre ellos. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1, no lo pongo. Y me queda que es el producto del módulo del campo eléctrico por diferencial de A. Bueno, si este resultado lo reemplazo en la ley de Gauss, encuentro que la integral de superficie del módulo de E diferencial de A es igual a Q sobre epsilon 0. Pero ¿qué pasa? Y ahora viene el hecho de la simetría esférica. Yo sé que este módulo de campo eléctrico, para todos los puntos de la superficie S, tiene el mismo valor, es decir, es constante. Si es una constante, puede salir fuera del integral. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cuánto vale el resultado de esta integral? El área de la superficie S. ¿Y cuál es el área de la superficie S? Y bueno,
es el área de una esfera de radio R. ¿Cuál es R? Noten ustedes, R es la distancia que hay desde el centro de la esfera al punto P. Entonces, ¿qué me queda? Que es el módulo de campo eléctrico por 4πr cuadrado, que es el área de la esfera, dice, la carga interior es Q dividido epsilon 0. De aquí surge que el módulo del campo eléctrico que genera una esfera en un punto exterior es 1 sobre 4π epsilon 0 de Q sobre R cuadrado. Pero esto yo ya lo conozco. ¿Qué es? El campo eléctrico que generaría una carga puntual Q ubicada en el origen. Entonces concluyo que el campo eléctrico que genera una esfera de radio R y carga Q es equivalente a tener una carga puntual Q en el origen y calcular el campo eléctrico en el mismo punto. Resultados importantes. Para puntos exteriores el campo eléctrico es el campo eléctrico de una carga puntual. Guarda. ¿Qué significa? Si yo tengo una esfera cargada de radio R, donde R es 1 metro, 10 metros, el radio de la Tierra, para puntos exteriores el campo eléctrico es el campo eléctrico que genera una carga puntual, va como 1 sobre R cuadrado. Esto es un resultado que ya me lo está diciendo, que como ven, se desprende de la ley de Gauss. Lo que pasa es que nosotros lo que habíamos encontrado que era que el campo de una carga puntual tenía simetría esférica. Gauss lo extendió ahora a una esfera de cualquier tamaño, es decir, que ya no es un cuerpo puntual. Mientras esté cargado, genera el campo eléctrico como si era de una carga puntual. Este es para puntos exteriores. Hay otra cosa que es importante, y noten ustedes, acá está la importancia. La importancia de esto está que este resultado, el miembro de la derecha de esta igualdad, dense en cuenta que no depende de R, del radio de la esfera. El campo eléctrico es para puntos exteriores de la esfera, es independiente del radio de la esfera. Es decir, una esferita de 1 centímetro y una esfera de 1 metro de radio, de 1 centímetro de radio y de 1 metro de radio, si tienen la misma carga, generan en el mismo punto el mismo campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico para puntos exteriores es independiente del radio. Guarda, este resultado es lo que más le costó a la humanidad de entender. Es independiente del tamaño de la esfera. Para una esfera chica o una esfera grande, mientras tengan la misma carga, en el mismo punto generan el campo eléctrico. Y ahora sí, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en un punto de la superficie de la esfera de radio R? Y eso se puede obtener de la siguiente manera, haciendo R, la distancia que hay desde el origen al punto de la esfera R es R, es el campo justo en la superficie de la esfera y su valor tiene esta expresión. Acá sí, el campo eléctrico en la superficie de una esfera, en la superficie de la esfera de radio R, mayúscula, depende del radio. Ahí sí, pero en la superficie de la esfera. ¿Qué pasa para puntos interiores de la esfera? Nosotros acá en los puntos interiores pueden ocurrir, dense en cuenta una cosa que también tiene que ver, nosotros dijimos que una esfera cargada de radio R para puntos exteriores se comporta como una carga puntual. Ahora, no dijimos nada acerca de cómo está distribuida la carga en esa esfera. Es decir, si la esfera es maciza, si es hueca, si es un queso gruyère, ¿no? Con agujeritos y la carga anda por ahí. Entonces ahora nosotros, lógicamente, hay toda una zoología de situaciones. Nosotros vamos a calcular dos casos extremos. El caso de la esfera hueca y el caso de la esfera maciza.
Vamos a empezar por la esfera hueca. Noten ustedes que yo quiero calcular ahora el campo eléctrico en un punto P, y P es un punto interior a la esfera. ¿Cómo puedo poner de manifiesto esto de que P es un punto interior? Bueno, noten ustedes, como se trata de un punto, P es un punto interior, claramente, su posición queda determinada por el vector posición R que se ve en la figura. Claramente, la distancia, es decir, el módulo de R que me da la distancia entre el origen y el punto P, en este caso, R es menor que el radio de la esfera. Esta condición que acabo de escribir, R, la distancia que hay entre el origen y el punto, es menor que el radio de la esfera, me pone de manifiesto que P es un punto interior a la esfera. Bueno, vamos a calcular el campo eléctrico en el interior de una esfera hueca a partir del teorema de Gauss, que tiene esta expresión que acabamos de ver. Lógicamente que para aplicar el teorema de Gauss, yo tengo que elegir alguna superficie cerrada. Aquí yo he elegido la superficie cerrada S1, que es una superficie que está acá en rojo, y S2, que está también aquí en negro, y ambas superficies, tanto S1 como S2, todos sus puntos de la superficie son puntos interiores. ¿Qué ocurre? Yo voy a analizar el caso de una esfera hueca. La esfera hueca, que está cargada, que tiene una carga Q y tiene un radio R mayúsculo, toda su carga, ¿dónde la tiene? En la superficie. En el interior es un agujero, hay aire, pero no hay cargas. Recuerden que las cargas siempre tienen que estar sobre cuerpos. Y acá lo que hay de cuerpo está en la superficie. En el interior hay aire, es un agujero. ¿Qué va a ocurrir? Me pregunto, ¿cuánta carga encierra S1? Y no encierra carga, porque toda la carga está en la superficie de la esfera, Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico a través de S1 es cero. Y sobre S2 también es cero. ¿Por qué? Porque no encierra carga, porque toda la carga está en la superficie. Noten ustedes que yo me puedo inventar, o ustedes se pueden inventar cualquier superficie, en tanto que los puntos de esa superficie sean puntos interiores a la esfera, siempre el resultado va a ser cero. Entonces, si este resultado es cero, independientemente de la superficie que elija, lo que debe ser cero es el campo eléctrico, puesto que diferencial de área no puede ser cero, porque es la subdivisión que yo he hecho. Es decir, lo que debe ser cero es el campo eléctrico. Entonces concluimos que para una esfera hueca, el campo en el interior es cero. Y en el exterior es el caso de una carga puntual. Va K por Q sobre R cuadrado. Bueno, vayamos ahora. ¿Qué pasa cuando la esfera es maciza? Y entonces la carga está uniformemente distribuida en el volumen de la esfera. Para resolver este problema, previamente voy a calcular la densidad volumétrica de carga y la voy a llamar con la letra griega ρ. ρ no era la R del alfabeto griego. Esta letra griega ρ también está en el alfabeto ruso y también representa la R, pero en el alfabeto ruso la ρ se deformó en lo que hoy es la P. Así que la R en el alfabeto ruso es la P. Por ejemplo, mi nombre, Ricardo, empieza con P. Bueno, esto es como una nota a pie de página. ¿Cómo voy a definir la densidad volumétrica de carga que he llamado ρ? Como el cociente de la carga total Q que tiene la esfera dividido el volumen de la esfera. Y voy a asumir que esta densidad es constante.
Recuerden que el volumen de una esfera de radio R es 4/3 de pi por el radio al cubo. Y yo quiero calcular el campo eléctrico en puntos interiores, es decir, para R menor que R, de esta esfera maciza. Y lo voy a hacer a partir del teorema de Gauss, que está aquí. ¿Cuál va a ser mi superficie S? Y noten ustedes que yo sigo estando en problemas con simetría esférica. Por eso voy a elegir como superficie cerrada S una esfera concéntrica con la esfera dada. Y, lógicamente, P es un punto de la superficie S. Vamos a aplicar el teorema de Gauss. Primero de todo, tengo que averiguar cuánto es la carga interior a la superficie S. Recuerde que la carga interior la puedo pensar como la densidad volumétrica por el volumen de radio R de la esfera de la esfera S. Esto es ρ por 4/3 de pi por r cubo. Ya tengo la carga interior, es decir, ya conozco el miembro de la derecha. ¿Qué ocurre? Veamos acá. Noten ustedes que lo que me está diciendo la ley de Gauss es que el campo eléctrico depende de la carga interior de la superficie S que yo elegí. No depende de la carga exterior, depende de la interior. Por lo tanto, el campo eléctrico en este punto puedo pensar que se debe al campo que genera toda la carga que está dentro de S y puedo desechar el resto de las cargas. Si yo hago eso, encuentro que mi problema ahora acá es calcular el campo eléctrico en la superficie de la esfera S. ¿Y cuánto vale el campo eléctrico en la superficie de una esfera? Y yo ya lo vi. Es 1 sobre 4 pi epsilon 0 de Q interior dividido R cuadrado, que es el radio de la esfera de S. Entonces, ¿qué resulta? ¿Cuánto vale Q interior? Rho por 4/3 de pi R cubo dividido R cuadrado. Se hacen las simplificaciones, resulta que el campo eléctrico en el interior de la esfera maciza es ρ sobre 3 epsilon 0 por R. Es decir, el campo eléctrico en el interior de una esfera maciza es proporcional a la distancia que hay desde el centro de la esfera al punto. Y de ahí, así, me queda que para puntos interiores, hablando en el caso de la esfera maciza o con carga volumétrica uniformemente distribuida, es igual a ρ sobre 3 epsilon 0 R para valores internos y para valores externos de R sigue siendo el de una carga puntual. Vamos a hacer una aplicación de esto que tiene que ver con un modelo atómico que es el modelo atómico de Thomson. J.J. Thomson fue quien descubrió la existencia del electrón. Esto lo hizo en 1895. Él encontró que había una partícula subatómica que era un electrón. Y entonces conjeturó que la materia tenía una naturaleza atómica y que los átomos eran esferas uniformemente cargadas con carga positiva y tenían en su interior electrones negativos. Este modelo, que es el modelo atómico de Thomson, se llama también modelo, Thomson era un inglés, y entonces se llama el modelo del budín de Thomson, porque tenía que ver con un budín inglés que está toda la masa y en el interior hay pasas de uva. Bueno, entonces él decía que el átomo era como una esfera cargada positivamente y las pasas de uva eran electrones que estaban en su interior.
¿Qué ocurría entonces? Entonces, ¿de dónde salían los espectros atómicos? Le preguntaban a Thomson. Entonces él decía, bueno, supongamos que yo tengo una esfera uniformemente cargada, con una esfera de radio R, con una densidad volumétrica de carga ρ positiva, y tengo un electrón negativo que se encuentra a una distancia R del origen de la esfera. Claramente la fuerza sobre el electrón negativo iba a ser del tipo menos Q, por el campo eléctrico. ¿Y cuánto vale el campo eléctrico? Y bueno, es el campo eléctrico que genera una esfera de radio R uniformemente cargada, cuyo campo eléctrico acabamos de ver, y es esto. Así, resultaba que esta expresión del campo eléctrico reemplazada en la expresión de la fuerza me da que la fuerza tiene esta expresión. Noten ustedes que esta expresión es del tipo menos K, una constante K mayúscula, por R. Es decir, es la ecuación que gobierna el movimiento armónico simple. Y entonces él concluía que ese electrón ejecutaba un movimiento armónico simple con esta frecuencia. Y así, conocida la masa del electrón, y bueno, se podía determinar la frecuencia de vibración del electrón, y esa frecuencia tenía que estar relacionada con la frecuencia de los distintos espectros atómicos que se conocían. Evidentemente, su modelo no funcionó. Las frecuencias eran demasiado altas, no tenían que ver con la realidad, y así fue que el modelo de Thomson, si bien se continuó durante muchos años estudiando, fue superado recién. Este es un modelo a finales del siglo XIX, principios del XX, recién fue mejorado por el modelo atómico de Rutherford en 1910, es decir, por la obra que hizo y que nosotros hemos visto aquí, del modelo atómico de Bohr. Bueno, vaya este ejemplo como aplicación de lo que acabamos de ver, un ejemplo de aplicación que se utilizó, ya le digo, durante algunos años, pero que después dejó de usarse. Bueno, alumnos, con esto llegamos al final de esta clase. Entonces, son 10:20, en 10 minutos yo me vuelvo a conectar ahora, voy a cortar la comunicación para descansar un poco la voz, y 10:35 yo me vuelvo a conectar y vamos a concluir la práctica número 2. Perdón, la práctica número 1. Tenemos que concluir la práctica número 1. Así que me despido de ustedes y 10:35 continuamos con el práctico. Hasta luego.